Hola, buenas tardes, bienvenidos a otro programa más de Aprendamos Juntos, este programa que por el séptimo año y con muchas modificaciones debido a la pandemia, eh, el programa ahora más que nada replica las conferencias que Daniel realiza y bueno, es un poquito lo que vamos a llevar adelante el día de hoy. Desde las 20 hasta las 22 horas vamos a estar compartiendo las preguntas que hemos recibido y todas las preguntas que estén llegando a través de las redes, que el público nos acerque y también le vamos a dar un teléfono al que desee comunicarse, puede hacerlo al 011-2186-2415. Bueno, antes de seguir quiero saludar a quien me va a acompañar el día de hoy para entrevistar a Daniel, a David, más conocido o conocido también como el David. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Hola Enzo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Muchas bien, gracias Enzo. muy contento de Gracias. tenerte acá con nosotros en el programa. Y bueno, también Daniel, que ya está esperándonos para entrar al aire. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, David, como un poco te expliqué al principio, fuera del aire, si deseas presentarte un poquito para la gente que no te conoce. Bueno, con mucho gusto. Sí, Enzo, no es mi personalidad muy de salir al aire, ¿viste? Pero por eso un poco empiezo con esto que me costó, no mucho, pero me costó un poco pensar si lo hacía o no, pero fue como, si se quiere, un poco de vergüenza, nada más, así porque nunca lo he hecho, no por otra cosa. Pero sí, me parece genial tu idea de contar un poco algo sobre mí. Y más que nada porque en esta gran familia y amigos que ya me conocen de la fundación, también hay oyentes y seguidores de tu programa donde no me conocen. Entonces, me parece correcto y bueno, he conocido a Daniel Ferminades hace 10 años más o menos. Soy de la provincia de Mendoza y en esos años atrás Daniel comenzó como con un propósito así más de permanencia, de difundir su palabra o llevar su mensaje a distintos puntos de la Argentina y, y comenzó prácticamente viniendo muchas veces a Mendoza y una de esas veces lo conocí en una conferencia. Fue un día especial para mí porque la verdad yo me dedicaba a lo mismo que hoy, como papá de dos niños, esposo hace añares, pero en una vida material, una vida muy, muy agitada, muy pesada también por dentro, donde no tenía ni siquiera, pero ni conciencia qué me pasaba por dentro, hablo en lo profundo, donde me pesaba mucho todo lo que hacía. Y el día que fui a la conferencia de Daniel, en mi caso particular, fue un antes y un después. No es que todo cambió ese día, no quiero decir eso, sino que ese día fue es una vivencia en emoción. Es inexplicable porque fue la emoción que se vivió por dentro tan fuerte y a partir de ese día empecé a darme cuenta de cuánto me había desconectado con mi propio ser. Entonces, bueno, lentamente empecé a escucharlo, a seguirlo, a entender qué era lo que decía, porque la verdad que tampoco entendía lo que decía. Sentía en el corazón algo, pero no sabía bien qué, qué era y después me di cuenta, bueno, después de ya seguirlo día tras día, digamos, escuchando sus audios en esa época y lo que había, me empecé a dar cuenta que era un mensaje más profundo que lo que escucharon mis oídos en ese momento. Y así, bueno, y a partir de ahí lo seguía Daniel y después se conformó su fundación y, y acompañándolo también porque me pareció, y siempre digo esto, de que a mí me ayudó tanto, me cambió la vida por completo. Y siempre siento que si uno colabora con ayudar a que el mensaje llegue a otro lugar, puede servirle a otro. Bueno, de hecho es así, ¿no? Que ha servido a tantos.
Pero bueno, eso, Enzo. Perdón, no sé si fui muy largo, No, pero perfecto. por ahí se sienten esas ganas de comentar un poquito cómo, cómo me cambió la vida la enseñanza ¿no? Una enseñanza profunda y aprender respeto a la vida, respeto al prójimo, no tener la misma o más, tal vez materia que la que en esa época había, porque, no sé, había una casa, yo hoy compré hace un tiempo atrás, terminé un negocio, pero no es que dejé la materia, sino que la pude poner en el lugar que tenía que estar. Entonces, Muchas, eso me muchas ayudó. gracias, David. Perdón si lo hice muy extenso, pero No, 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 por ahí. perfecto, perfecto, re bien. Y bueno, por ahí viniendo un poquito a lo actual, quiero comentar también, acá estamos en Paraná, viviendo un feriado el día de hoy. Hoy es el día de San Miguel Arcángel, que es el patrono de Ah, la mira, provincia de Entre Ríos. Tal vez, no sé, más adelante en el programa, capaz que le preguntamos algo a Daniel referente al tema. bien, Eh, bueno, vos de Mendoza, ¿cómo está excelente. todo por ahí? Recién había unas bocinas de fondo, pero ahora por suerte está todo silenciado ahí, David. Sí, bueno, recién cuando hacíamos la prueba de audio, así de conexión de internet, se escuchaban muchas bocinas debido a que hay una manifestación cerca, no supe si es de la salud o algo así, pero eran muchos autos y se retumbaba aquí en la oficina un poco todo ese ruido. Así que, Ah, y todo muy bien por Mendoza, la verdad que fuera de lo que ya se sabe a nivel COVID y toda la paranoia también que nos sí, persigue sí, con todo esto, pero bien, bien, el que clima cada día fue. mejor y luchando, luchando. Sí, sí, Así sí. que, Bueno, David, muchas gracias por favor, con- quiero más que nada darles las gracias a ustedes, ¿viste? Que me encanta, está bueno, ¿viste? Y la verdad también que no están aquí en esta transmisión, pero quiero darle las gracias a Luis, a Guillo, también a Gloria, que son los fundadores junto con vos de Y este programa, Sergio, que sé que tiene muchos años. Bueno, Sergio, si sí, hablamos de perdón. fundadores, no nos podemos Claro, olvidar de claro, sí, Sergio sí. porque nos va a sonar el teléfono. Exacto. Nada, mentira. Bueno, Un así abrazo que grande. también darle las gracias a ustedes, ¿no? Por todo lo que están haciendo y sé que hace años que están luchando en sostener el programa a veces en épocas difíciles y lo Sí, siguen colaborando haciendo. por ahí de otro Entonces, lado, porque por ahí ujú, la gente no sabe también, pero lo que vos haces también desde el lugar que te toca es muy importante y muy valioso. ujú. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Como decía anteriormente, estamos replicando una conferencia y a través de preguntas que le hacemos a Daniel, él nos responde desde su experiencia. Daniel, hay una pregunta que nos llegó que dice así: muchas de las actividades que realizo en el día están como piloto automático, forman parte de una estructura que me hacen vivir de manera esquemática. A la vez, esta conducta me ayuda a ordenarme. ¿Cómo me doy cuenta de lo que me sirve para tener un orden y de lo que me ata a estas estructuras, que no me dejan vivir con libertad y hasta que me quitan la alegría en lo que hago? Y la alegría se desprende de vivir lo más conscientemente la experiencia que estoy llevando adelante, ¿no? Si yo me ato a la estructura y repito todos los días el mismo hecho, por el confundido a la hora de pensar que eso es un orden, en lugar de ver como un esquema que creé para creer a través de esto que estoy ordenado, estoy repitiendo siempre lo mismo. Si yo me creo ese esquema, esa estructura, creo cierto compromiso para cumplir con esa estructura, pero también al crear ese compromiso para cumplir la estructura, estoy perdiéndome muchas veces la vida en el presente como la estoy viviendo, porque termino haciendo lo que me propuse hacer y lo que me ordené hacer, ¿no? Entonces, lo que puede cambiar un poco es no dejar de hacer lo que hago y eso que hoy entiendo como un orden, porque a lo mejor me ayuda a sostenerlo, lo que sí puedo hacer en esa realidad, sin alterarla tanto, es comenzar a prestar más atención en todo lo que estoy haciendo, aunque sea estructurado, aunque esté en piloto automático,
repitiéndose, prestar más atención y ver qué más puedo yo dar en la situación o en cada cosa que hago, ¿no? Porque muchas veces esto del piloto automático nos resulta cómodo para evitar prestar atención a lo que estamos haciendo. Entonces dejamos que el cuerpo o que la situación haga o repita y nosotros como que nos ausentamos con nuestra conciencia de lo que sucede. Pero cuanto más presente estamos con atención, más podemos extraer de la situación. Entonces, si vamos aprendiendo, vamos a ver que vamos a poder estar cada vez más presentes en el momento que estamos viviendo, haciendo aportes y aprendiendo también a través de la experiencia. Entonces, por ejemplo, muchas cosas que repetimos a diario que tal vez están equivocadas, que no las vemos como equivocadas porque ni siquiera vemos lo que hacemos, porque nos dejamos llevar por el esquema. Cuando prestamos atención, vamos a ver que hay cosas que pueden cambiar, que hay cosas que deben cambiar, y para que cambien, nosotros tenemos que poner manos en la obra, ¿no? Entonces, tener claridad, utilizar nuestra inteligencia para cambiarla, para modificar, y de esa manera ayudar a que empecemos a estar presentes, más conscientes, y comenzar a experimentar el sentir la felicidad o la alegría que es el producto de un obrar consciente, ¿no? Es decir, dedicado, pensado, inteligente, que más incluyente, ¿no? Porque a veces hacemos esas estructuras tan solo para obtener beneficios materiales, pero cuando estamos presentes de manera consciente, poniendo amor en lo que hacemos, más allá de lo que materialmente podamos llegar a obtener o a aportar, vamos a tener también la felicidad, la alegría de sabernos útiles, de saber que estamos creciendo, de ir viendo limitaciones y poder superarlas. Todo esto nos trae alegría, ¿no? Y todo esto también lleva a que podamos llegar a brindar mejores frutos, entonces también llevar esa alegría y ese beneficio de alguna manera a los demás. Así que, en definitiva, por lo menos para empezar, dentro de ese esquema, sin romperlo prácticamente, hacer la diferencia o buscar de hacer la diferencia, poniendo más atención en lo que hago esquemáticamente para que yo esté presente de una forma más consciente, más íntegra en lo que hago, y de esa manera, más allá del esquema, yo pueda hacer los aportes diarios y cotidianos. Aunque la situación externa sea la misma, siempre me levanto a la misma hora, siempre salgo a la misma hora de mi casa, siempre llego a la oficina a la misma hora, me siento en la misma silla, tal vez, ¿no? Parte del esquema. Pero soy una persona que va evolucionando, que va creciendo, y evoluciono y crezco a partir de la atención que pongo en lo que hago y cómo mejoro mi aporte en ese sentido, utilizando mi inteligencia para construir una realidad mejor y para, a lo mejor, ir en esa actitud, cambiando ese esquema y empezando a manejar la situación. Comienza a ser como un aporte a mi vida, un impulso diferente, la alegría que voy a obtener a la hora de ser útil y de saber, de entender que estoy superando limitaciones, porque estoy dejando de seguir el esquema, o es decir, que me busca de llevar él por la vida, y empiezo a entender que soy yo quien tiene que ir por la vida, creando cuando es necesario una estructura, pero también sabiendo salir de ella de la misma forma cuando lo veamos necesario, ¿no? Si no, quedamos atrapados en todo esto, que en algún momento, luego de un tiempo, nos pasará esto que nos hacemos esa pregunta. Es decir, ¿tiene sentido todo esto? ¿O dónde está la alegría de vivir si todos los días se repite lo mismo? Entonces, somos la misma persona en cuanto a que no cambió de nombre, y si nos miramos al espejo todos los días, tal vez no notamos que vamos cambiando y modificando, pero podemos cambiar interiormente dependiendo de la conciencia que ponemos y de la intención que tenemos a la hora de vivir. Si queremos crecer, si queremos mejorar lo que hacemos, bueno, con la atención constante lo podemos conseguir, y eso nos irá trayendo alegría y felicidad. No meramente
el obrar material y sus productos, sus frutos, sino que el hecho de poder participar nos hace feliz, ser útiles. Es decir, el amor es servicio, saber que estoy viviendo con amor ya me trae alegría y lo que esto produce trae más alegría todavía de vuelta. Hago una aclaración. El horario del programa es de 18 a 20, hora argentina, por las dudas. Así que, bueno, hecho esta aclaración, David, te cedo la palabra. Bueno, está bien, gracias Enzo. Bueno, antes que nada quiero saludarte, Daniel, decirte buenas tardes. No te saludé bien porque estaba esperando que me toque hacerte la pregunta el comentario y la introducción a lo que quería hablar con vos. Así que, bueno, mira, puntualmente en esta pregunta hay una introducción que me parece un poco más como justa para poder narrar la pregunta, si no va a quedar un poco descolgada. Esto es básicamente sobre la predisposición. La predisposición, en este caso, la quiero como también consultar, de hecho, con vos, porque he notado efectos muy positivos cuando uno está distraído en el pasado o en el futuro, o a veces en un presente sin la lámpara encendida, como a veces se dice. Entonces, me he dado cuenta que uno va como armando lo que va a suceder en el día y esa predisposición a la cual yo me dirijo a vos es como pregunta, ¿qué efectos causa en uno? Ejemplo, cuando uno está muy ansioso por algo, o sabes que tienes una tarea para ese día que resolver y no te preparás con confianza, no te predispones a que las cosas sean naturales, que no sean para uno, sino que sean para el prójimo y para uno, en equilibrio. Lo más importante de esto que he como podido vivenciar que se materializa el pensamiento. Todo lo que uno se pueda predisponer y mientras más estés con la lámpara en el presente ante la situación o así no hubiese un problema en el día, sino el hecho de amanecer y predisponerse bien para ese día, el efecto que causa ese pensamiento o esa buena dirección se materializa durante el día. Entonces, esto me parece que es algo también que está bueno recibir de tu parte sobre la predisposición, el efecto, ¿no? Entonces, la pregunta, eso es como una introducción. La pregunta concreta es los efectos de la predisposición. Ahí está. Nosotros vamos a diario, a veces por voluntad propia, buscando información, conocimiento que enriquezca la mente, ¿no? Entonces comenzamos a llenar nuestra mente de información, con cierta predisposición a veces por determinados temas. Pero el hecho que lo que se va sumando como conocimiento en nuestra mente tiene que estar siempre a disposición o al alcance nuestro para que con nuestra inteligencia podamos llegar a visualizar lo que es nuestro propósito y utilizar ese conocimiento para desenvolvernos en esa situación. Si yo entiendo esto, entenderé que siempre estoy o debo estar predispuesto. Es decir, predispuesto a enfrentar la realidad como se presenta en el momento que estoy viviendo. No muchas personas están predispuestas a vivir el presente así como valga la redundancia, se presenta, sino que están queriendo manipularlo a conveniencia y utilizamos ese conocimiento y nuestra inteligencia con la intención de manipular en nuestro presente la realidad para darle forma a un futuro que nosotros queremos alcanzar. Pero nuestros propósitos dentro de la naturaleza puede que para nosotros sean más o menos claros, pero muchas veces no es lo que la naturaleza nos tiene reservado. Entonces, es como que, no sé, por poner ejemplo, si yo salgo de la comodidad de mi hogar, donde tengo todo ordenado,
y voy a pasar un día al borde del río, yo no puedo pretender llevarme todas las comodidades que tengo dentro de mi casa a ese lugar. Entonces, como que la naturaleza ahí se brinda tal cual como es, sin ningún tipo de estructura, y soy yo el que anda estructurado por la vida, en lugar de vivir y disfrutar la naturaleza, querer llevar mis estructuras a donde me encuentro. Entonces, si mi disposición es no querer salir de esa estructura en la que estoy, difícilmente yo esté dispuesto o me predisponga a vivir las cosas como se presentan de manera natural. Entonces, hay cosas que tenemos que proyectarlas, que tenemos que organizarnos para que no nos falte el pan mañana, hay que trabajar hoy, es decir, es algo que tenemos que preparar, que organizar, pero también siempre estar abiertos a vivir de manera plena la experiencia y no de forma automática. Entonces, si voy a estar predispuesto, tiene que ser siempre eh, la base, tener claridad de lo que tengo que hacer y nunca buscar las salidas más cómodas o más fáciles, a veces dañándome o dañando a otros. Entonces, tengo que saber que lo que debo de hacer es siempre con amor, tengo que saber que lo que yo pueda hacer por todos también a mí me beneficia y muchas veces no requiere de más esfuerzo hacer por todos que hacer por uno. Y, es decir, hay cosas que materialmente, si tengo que preparar comida para mí, es una pequeña cantidad que llenará un plato. Si tengo que preparar comidas para todos, no basta con esa pequeña cantidad, ¿no? Hay cosas tal vez más materiales que hacen diferencia en preparar para muchos o para uno. Pero en lo que hace al ánimo que tengo que tener de servir, de la disposición, la predisposición a enfrentar lo que se presente, a atender las necesidades, a no ver solo mi necesidad, sino ver también la de los demás, el estar predispuesto dependerá de la claridad que tengamos nosotros de predisponerse para qué. Hay personas que están predispuestas para cumplir con cualquier requisito o exigencia que el ego desatado pueda llegar a demandar en algún momento. Y hay otras personas que entienden que deben de predisponerse para enfrentar al ego cuando venga a demandar y a exigir, es decir, enfrentarlo con amor. Entonces, para el amor tendré que predisponerme, es decir, a lo mejor al principio esforzarme para poder sostenerlo y alcanzarlo, pero una vez que lo entienda, que lo viva, que me concientice de él, no será que tengo que predisponerme como haciendo un esfuerzo para estar dispuesto antes de que se dé la situación, sino que ya lo siento en mi interior y lo entiendo que así debe ser. Entonces, cuando se presenta el momento, no es que estoy predispuesto, es lo que entiendo que tiene que ser y no hay otra alternativa, porque así lo entiendo. La vida me da muchas alternativas, las personas muchas veces también están esperando muchas cosas o que yo pueda obrar de muchas maneras, pero yo tengo que tener en claro qué es lo que tengo que hacer y lo que debo hacer, ¿no? Entonces, el que se predispone buscando esforzarse para hacer algo y para estar dispuesto a hacer, tiene que, como digo, a lo mejor juntar voluntad para poder alcanzarlo. Pero cuando tenemos la claridad de lo que tenemos que hacer, y ya tenemos la disposición de hacer lo correcto, solo falta que se dé la situación que nos toca vivir en el presente para hacer lo que corresponde. La información que tenemos en la mente, el conocimiento que tenemos en nuestra mente, es para que podamos servirnos de él en el presente para resolver las situaciones que tenemos que vivir, que serán muchas veces personales, pero muchas veces a lo largo de nuestra vida también alcanzan a otras personas, ¿no? Con la acción. Entonces, cuando tenemos conocimientos, podemos pensar, si los dejamos en manos del ego, que él querrá sacar provecho para sí, beneficios personal,
y si nosotros no le damos acceso al ego para que maneje ese conocimiento, sino que como el ser que somos, con amor lo administramos, vemos que podemos construir, hacer nuestro aporte para construir un mundo mejor. Entonces, bueno, el estar dispuestos a hacerlo dependerá de que tomemos la decisión de hacerlo. Si somos personas que cambiamos, que variamos nuestra visión de acuerdo a la situación, a la conveniencia o otros factores de fuerza, de voluntad, de ánimo, nos va a costar tener la disposición con la misma intensidad siempre. Entonces, a veces tendremos que predisponernos, es decir, disponernos antes. Y disponernos antes a veces cuesta a las personas hacerlo de tal manera que no tengamos la intención o no pretendamos o no nos pongamos en querer cambiar el futuro para moldarlo a nuestra disposición. Entonces hay que aceptarlo como es y estar dispuesto a vivirlo así de manera natural. Entonces la naturaleza nos da siempre lo mejor de sí, nos lleva a vivir y experimentarla de manera plena, limpia, pura, virginal, y sin embargo nosotros tratamos de manipularla a nuestra conveniencia, ¿no? Entonces hay que estar dispuestos a vivir de manera natural. Y eso nos lleva a integrarnos mejor con nuestro ser o desde nuestro ser, con la naturaleza, con el prójimo, con los semejantes, en el reino en el que estamos con los semejantes y desde el reino en el que estamos también con los reinos inferiores. Entonces uno empieza a sentir esa felicidad, esa alegría de vivir el momento presente, y en ese momento cuando uno vive alegre y feliz ese presente, es que uno puede llegar a sentir la eternidad, que es el presente que estamos viviendo, ¿no? Y cuanto más pleno es ese presente que estamos viviendo, cuanto más conciencia ponemos en lo que hacemos. Si nos organizamos y planificamos, muchas veces manipulamos, entonces nos perdemos la realidad. Por ejemplo, yo comentaba la vez pasada que en esta zona en la que estamos hay sequía, y si alguien viene a este lugar le encantaría disfrutar de un hermoso día como es hoy, ¿no es cierto? Soleado, bonito, los pájaros cantando, el sol en este momento buscando de ponerse en el horizonte, en el río. Y si se largara a llover, tal vez se lamentaría porque mucha gente dice que eso le arruina el día. Sin embargo, es lo que el lugar necesita. Digo esto de que no podemos manipular la naturaleza, ponernos mal, desequilibrarnos, no aceptar las cosas como son. Así como la naturaleza externa, esta que podemos ver y percibir con nuestros sentidos, así la naturaleza interior. Entonces hay que aceptar con amor todo lo que se presenta y desde ese mismo amor siempre ver de, en lo posible, mejorar el orden, que sea cada vez más detallado en nuestro interior y saber ir haciendo un inventario de todo lo que hay en nuestro interior para ver con qué contamos para ayudar, para crecer, para expandir nuestra conciencia, y cuántas cosas hay cuando hacemos el inventario también en nuestra vida que en verdad no nos son útiles en ningún momento y que solo parecen tener valor, importancia o algún sentido cuando el ego está de turno viviendo por nosotros la vida. Entonces, hay que disponerse a ver con claridad lo que pasa en nuestro interior. Ahí está, sí. Acá tenemos otra pregunta, Daniel, que dice así. Justo tuve un problemita con el archivo, pero acá está. Dice, hay una parte de mí que argumenta y busca razones, que se afirma en lo que cree y muchas veces no en lo que conviene, buscando generalmente las causas de los desaciertos propios en los demás. ¿Cómo puedo hacer para ser ecuánime? ¿Qué es la ecuanimidad? ¿Y cómo hago para llevarla a la práctica en mi vida?
Es que el hecho de estar reconociendo que no es lo conveniente vivir de esa manera, de alguna forma, ahí está la claridad eh, en la persona que puede observarlo y a la hora de distinguir lo que está bien y lo que está mal. Entonces, si distinguimos que está mal hacerlo de esa manera o perder ese equilibrio o esa mirada justa que tenemos que tener sobre la vida o desde la vida o hacia la vida del todo, no tan solo lo personal, es comenzar a trabajar con lo que esté a nuestro alcance en el presente que estamos viviendo. Volvemos siempre al presente. Muchos de los problemas que en la humanidad tenemos es porque en el presente que vivimos siempre todos, estamos muy preocupados por un futuro que queremos alcanzar en nuestro deseo, con un pasado a veces que nos preocupa también porque no fue el que hubiésemos querido, y entonces no podemos cambiar el pasado, no podemos predecir el futuro y tenemos únicamente que vivir el presente. Pero si queremos un presente de paz, yo tengo que proponerme alcanzarlo. Si yo alcanzo ese presente de paz, puedo de alguna manera prever un futuro en sintonía con esa paz. Pero tengo que encontrar en mi interior ese equilibrio, ¿no? Entonces, ir viendo lo que está mal en el presente, ir cambiando y corrigiéndolo. Eso me va a llevar a tener un equilibrio presente que me podrá ayudar a ver en mi pasado la historia que me condujo a ese cierto desequilibrio, bueno, o falta de ecuanimidad en el presente en el que estoy. Pero si desde esa falta de equilibrio intento ver de una manera ordenada o justa lo que sucede, va a ser muy difícil, porque siempre hay cosas que están pendientes de resolver, de enfrentar, de entender, falta esa claridad, falta esa luz que uno obtiene cuando resuelve, y entonces me cuesta ver. Y al final son tantas las cosas que estoy viendo, como antes decía, desde este presente, que no sé por dónde empezar. Entonces me hago preguntas, busco respuestas, muchas veces obtengo respuestas a las preguntas, a veces las respuestas que obtengo a las preguntas no son las que yo quería oír, y entonces a veces las hago a un lado, o a veces la respuesta justamente es de una u otra manera que me conduce a tener que hacer un trabajo que es de poner un orden en mi vida, y entonces pienso que ya más trabajo no quiero y busco otra respuesta que resulte más conveniente, fácil o milagrosa. Pero no tenemos que vivir la vida esperando que el universo resuelva por nosotros lo que son nuestros problemas, y estamos en el mundo todos para ayudar a a la conciencia a que se religue con la creación. Entonces, no podemos reinar junto a Dios si no estamos conscientes de la creación. Estamos en la creación para hacernos conscientes de ella. ¿Y cómo nos hacemos conscientes si no es a través del amor? Desde el amor podemos ver lo más puro, lo esencial, así como podemos ver lo más denso. Pero cuando vemos lo más denso con amor, lo vemos con la intención de resolver o de sutilizar o de purificar. Pero cuando vemos lo denso con egoísmo, lo vemos como un problema a veces infranqueable, difícil de enfrentar, o a veces parece imposible de resolver, y eso nos carga un peso en la vida que vamos llevando. Son muchas cosas que nos resolvemos, mucho peso que se va sumando. Tenemos que empezar a vivir en el presente, con más conciencia, con más amor, con más equilibrio, y ver la vida de una manera más justa, ¿no? Como muchas veces dije, entender que la humildad empieza por asumir todo lo que somos, entonces asumir todo lo que hay en nosotros. Bueno, en la misma pregunta está claro que hay cierta claridad y luz
conciencia para ver lo que está mal y lo que no se quiere. Entonces hay que llegar a las raíces de todo esto y comenzar a quitarlo de la vida de uno, dejar de vivir situaciones que den pie a que eso se manifieste en nuestra vida o se exprese, ¿no? Comenzar bueno, a tomar parte en el presente de una manera más consciente y clara, buscando un objetivo que tengo que ir clarificando cada vez más. Entonces, a ver, todo esto estimula la voluntad a que se vuelva más fuerte. Y lo que vuelve más fuerte también a la vez la voluntad es tener la claridad de hacia dónde voy o qué tengo que buscar, porque la voluntad por sí sola, si no tengo claro hacia dónde voy, es como un viento que sopla, pero sin dirección. Entonces yo tengo que marcar la dirección, tengo que tener en claro cuál es esa dirección y comenzar a marchar. Son muchas cosas las que hay que enfrentar, las que hay que afrontar, pero siempre desde un único propósito, que es de resolver con amor todo lo que está pendiente y saber que eso me enriquece, que eso me ayuda a crecer, que eso me trae conciencia, que eso me trae claridad. Eh, yo puedo dar una respuesta a la pregunta, como tantas personas pueden dar respuesta a la pregunta, pero la persona que se hace la pregunta es la que de alguna manera tiene que ver con su inteligencia, que de lo que le comparten como una ayuda o como una respuesta le va a servir para crecer o para incorporar en su vida. Pero al fin y al cabo siempre la tarea, la labor, las herramientas que otros puedan compartirles será que las tenga que tomar y ponerse a trabajar. Bueno, no sé, Enzo, si sigo yo. Decime Sí, si sí, no, sí, no te sigue vos. interrumpo, que no quisiera pisar tu pregunta. Bueno, sí, Daniel, vos sabés que aquí hay una introducción también, particularmente en las preguntas así que tenemos. He hecho un poco una introducción en cada una como para desglosar un poco más a qué se refiere la pregunta, ¿no es cierto? Para que no sea tan crudo. Y en estos días y en estos tiempos, tanto también en mi persona, ¿no? Y en muchas otras más, se utiliza mucho la palabra en plano mental de Dios. Dios bendice a mi familia, Dios cuídame, Dios que tenga trabajo, bueno, en fin, muchas cosas más en plano mental. Entonces, también lo sé que en iglesias o en templos, canciones, gritos y demás cosas ya exageradas para con él. Y un poco en esto, si dejamos de comunicarnos desde ese plano con Dios, callarnos, hacer silencio, no dirigirnos por muchos días a Él, estar en un silencio y en un respeto absoluto hacia con Él. Está la protección de mi trabajo, de mis hijos, de todo lo que uno como comúnmente se dirige y hasta con tanta confianza, vulgaridad a veces hacia Dios. Entonces, un poco que esa experiencia del silencio, no hablar durante días y decir, bueno, ¿qué va a suceder con mi familia? ¿Qué va a suceder con mi trabajo? Pero también seguramente es una experiencia muy temerosa, es una experiencia donde si uno hace eso, esa abstinencia de no hacer algo que venís haciendo por mucho tiempo o tal vez una vida, genera pánicos. Y esa es un poco también el ejercicio que hago en esta introducción para hacer en concreto la pregunta y que me da a entender que es muy profunda o tal vez de estos tiempos. Y la pregunta es, ¿estamos tomando en vano el nombre de Dios? Eh, y muchas veces sí, porque se le pide ayuda, asistencia, presencia para muchas cosas que en realidad nosotros tenemos que resolver o enfrentar en la vida porque nosotros decidimos seguir un camino que no es el que Dios nos marcó, ¿no?
Entonces, somos su imagen y semejanza. No hay manera de desvincularse de él. Yo relaté en algunos momentos la realidad de que toda vida proviene de él. Entonces, toda vida está vinculada a él. Depende de lo que nosotros estemos haciendo, si vivimos la vida en ese camino que él ilumina o si vivimos la vida en un camino que nosotros hemos elegido. Esto no nos desvincula de él, pero sí de alguna manera nos aleja más del poder percibir lo que él es e irradia o su presencia. Entonces, muchas veces estamos tan alejados de su realidad, de su presencia, de su cercanía, que vivimos pidiéndole que se haga presente en determinados momentos. Pero también observemos que muchas veces se debe a nuestro egoísmo, en donde queremos alcanzar nuestros objetivos, que muchas veces, como digo, son egoístas, y hasta pedimos la ayuda de Dios cuando no pudimos por nosotros mismos. Entonces, pedirle a Dios que bendiga a mi familia, a otra familia, es que yo, bueno, he dicho muchas veces, Dios bendice todo lo que está llevado adelante con su amor. Entonces, si yo llevo mi vida con amor, si yo acompaño a mi familia con amor, está su bendición, porque es lo que Dios quiere que vivamos en su amor. Eso bendice Él. Pero no podemos pretender que Dios bendiga, que apoye, que acompañe en actitudes que, aunque en el momento a nosotros, por nuestra ignorancia, nos parecen adecuadas, pero luego en el tiempo nos llegamos a dar cuenta, y Dios ya lo sabe de antemano, que nos conduce por un camino equivocado, ¿no? Nos conduce al dolor. Entonces no puede hoy Dios estar bendiciendo algo que sabe que me va a traer dolor, aunque en el momento yo no lo sepa ver. Entonces, a veces parece no estar presente su bendición y no entiendo por qué, porque lo que estoy haciendo lo siento como cumpliendo su voluntad. Ahí entran muchos religiosos, ¿no? En donde piden la bendición de Dios por lo que están haciendo, porque lo que están haciendo es lo que ellos entienden o creen que Dios quiere. Entonces, cuando las cosas les salen mal, piensan que Dios los abandonó. Pero Dios no abandona a nadie, es decir, es la luz. Lo que pasa es que a veces la luz está demasiado cubierta por la oscuridad de nuestro egoísmo, el que hay en lo individual y el que sostenemos en nuestras relaciones humanas, que nos aliamos más fácil desde el egoísmo que en objetivos espirituales de crecimiento. Entonces, a veces cuando nos alejamos demasiado, pensamos y pedimos en Dios. Muchas personas piensan que es ser humilde y reconocer que hay un ser superior, que hay un Padre en los cielos, el estar pidiéndole. Sí, es cierto, pero el pedido es a partir de saber que yo no estoy en condiciones de alcanzarlo y solo Él puede. Ahora, las bendiciones yo las atraigo a mi vida cuando yo me esfuerzo por poner amor en esas situaciones en donde parece casi imposible el manifestarse amorosamente. Entonces, hay muchas personas necesitando apoyo y bendición, entendiendo que esa bendición traerá luz, pero también la disposición de buscar y de alcanzar esa luz atrae la bendición o genera la bendición a partir de lo que estamos haciendo. Entonces, el plan de Dios es llegar con su amor a toda la creación. Cada uno de nosotros tenemos que ver cómo estamos llevando el plan de Dios en nuestra vida. Estamos tratando de llegar con amor a toda situación, de vivirla amorosamente. Bueno, eso es lo que tenemos que ir entendiendo. No es estar pidiendo constantemente cuando no podemos con nosotros mismos el apoyo, la asistencia, o yo digo, diciéndole a Dios lo que tiene que hacer, si darme bendición, si enviar luz, si traer y mandar paz. Entonces, cuando hacemos la gran invocación, que la luz descienda a la tierra, que el amor descienda a la tierra, tenemos que entender que es a través nuestro,
no estamos nosotros ajenos viendo que eso llegue a la vida de otro. Entonces, si queremos que lleguen bendiciones a nuestra vida, trabajemos dentro de todo de lo que está a nuestro alcance para que así sea y se convierta nuestra vida en una bendición, o lleguen esas bendiciones a nuestra vida. Porque Dios no está pensando en no bendecir a alguien. Es decir, Dios es amor, no piensa en negar ese amor, no puede negar lo que es, no se lo niega a nadie. Lo que pasa es que en realidad no es que Él nos da o no nos da, sino que nosotros miramos hacia otro lado. Vuelvo a repetir, hay un camino por el que todos tenemos que transitar, que es el del amor. Cada uno siguiendo conscientemente, con atención, cada paso que está dando dentro de ese camino y todas las bendiciones que hay de Dios dentro de él, ¿no? La claridad, es decir, el gozo, la alegría que se siente de caminar en la luz, es decir, donde todo es claro. Muchas cosas tal vez al principio no sean agradables de tener que ver, pero es mejor verlas, aún con el dolor de tener que aceptarlas como parte de uno, pero saber con qué hay que trabajar y qué es lo que uno enfrenta, que vivir en la oscuridad engañándose y luego por la decepción y por el dolor terminar pidiendo bendiciones de Dios o luz para poder ver. Pero ¿qué queremos ver? Que Él nos dé una luz para ver lo que queremos ver nosotros, lo que nos conviene. Muchas veces dije, la luz de Dios ilumina todo. Entonces, ante la presencia de su luz, todo se hace evidente. Pero lo que más se hace evidente, imagínense, traten de visualizar, cuando uno está ante Dios, no resalta los errores ajenos, sino que se ponen bien en evidencia los propios, ¿no? El mal en uno, el egoísmo en uno. Entonces, ¿por qué? Porque es lo único que puedo cambiar y esa es mi labor. Vine al mundo y vine a la tierra a tomar conciencia que el amor es el camino y no el egoísmo. Entonces, esto es lo que tengo que cambiar. Si yo no hago esto y pienso que con el solo hecho de no estar dañando a alguien soy una persona buena, hasta creo que puedo pedir bendiciones. Pero a lo mejor soy menos malo que otros, pero no soy una persona buena si no me propongo hacer algo por los demás, por la sociedad, por mis hermanos, por la familia, es decir, que somos la humanidad. Bueno, pedir las bendiciones, pedir la asistencia, pedir el apoyo de Dios, tratemos de analizarlo. Da para mucho conversar de esto, pero tratemos de analizarlo porque el Padre está presente en todas partes y ahí en donde Él se encuentra presente no está en la vida de alguien escudándose o escondiéndose detrás de un karma para castigar. Si no existiese el karma, las personas no se superarían, porque el karma es el que les recuerda que alcanzaron un límite y que no deben ir más allá. Y entonces les llama la atención el dolor. Y ahí entonces revén lo que están haciendo. El karma no quiere lastimar a alguien, Dios no se esconde detrás del karma, es luz, es amor. Todo el camino por el que todos tenemos que transitar está iluminado por Él. De distintas maneras esa luz llega a nosotros. Desde nuestra visión limitada y egoísta, muchas veces lo vemos a Él como alguien semejante a nosotros, y lo hacemos al revés de lo que está escrito, ¿no? Hacemos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Entonces pensamos que Él tiene ira, que nos castiga, que nos amenaza, que nos presiona, que se olvida de nosotros, y no es así. Esas son cosas que pueden hacer los seres humanos, pero no las hace Dios. Si tenemos esa visión de Dios como si fuese un humano caprichoso, inconsciente, pensamos que nos puede olvidar en algún momento y entonces en esos momentos le pedimos por favor se acuerde de nosotros y que nos apoye, o cuando nos conviene creemos o aceptamos o entendemos que tiene poder y entonces con ese poder pedimos nos traiga bendición, nos acerque luz. Pero si vamos por el camino equivocado,
la luz de Dios nos debe de ayudar a ver el error que estamos cometiendo en transitar ese camino, para que podamos entonces corregirlo y volver al camino por el que tenemos que transitar, que es el del amor. Pero no pidamos que Dios nos ayude, nos asista y nos bendiga en un camino equivocado, porque un padre amoroso no hace eso, no está bendiciendo a un hijo que se equivoca. Y si estoy haciendo lo correcto, no tengo que pedir la bendición de Dios. Ya la siento presente en mí, porque siento el gozo y la alegría de hacer lo que corresponde. Y esa es la bendición, es la vida que me ha dado. Me ha dado la posibilidad de elegir, me dio la opción, tengo libre albedrío. Entonces no hago mal las elecciones y entonces tengo una mejor vida y de esa manera atraigo las bendiciones. La pregunta que nos llegó de Sandra, Daniel dice, trabajando mi paciencia con una situación puntual con un vecino, llego a un punto que tiene un límite. ¿Es así, Daniel? ¿Tiene un límite? ¿Cómo saber cuándo le corresponde al otro también hacer un movimiento para no dañar al resto? La paciencia no tiene un límite, lo que tiene un límite son ciertas acciones. Uno puede ser paciente ante determinadas acciones que se reiteran, que se repiten, que son inapropiadas, y uno puede ver que eso se repite y se repite y se repite, y entonces hasta un momento que entiendo que tengo que poner las cosas en claro y expresarle que está mal lo que está haciendo. Para llegar a hacer eso no necesito perder la paciencia, sino que es el momento de entender que más allá de que tengan libre albedrío cada uno, no puede cada uno estar haciendo lo que siente sin hacerse responsable o sin que alguien le ayude a ver que está ocasionando daño a otros. Entonces, no se trata de perder la paciencia, no es la que tiene que tener límites, tienen que tener límites las acciones inapropiadas, inadecuadas, y esto hay que hablarlo a tiempo. Entonces, hay que ver a ver, usando el ejemplo que daba Jesús, ¿no? Si alguien me pega una vejilla, ¿cuántas veces yo tengo que ofrecérsela? Bueno, 70 veces 7. Claro, no se pierde la paciencia, pero también ofrecer 70 veces 7 la otra mejilla no es en silencio solo recibir golpes, porque tengo boca para hablar, tengo conciencia para que de alguna manera se pueda expresar a través de esta forma y transmitirle palabras que sean luz y le ayuden a ver lo que está ocasionando. Entonces, no perdí la paciencia, estoy buscando de poner claridad. Tengo que ver de hacer esto con el fin de ayudarle a que no haga más las cosas como las está haciendo, porque las está haciendo mal. Pero bueno, no, poner límites no es perder la paciencia, es necesario. El padre pone límites. Recién hablaba del karma, de la ley. Entonces él puso límites antes de que siquiera tuviésemos nuestra individualización, o sea, nuestra individualidad para tomar decisiones. Él puso límites. Entonces no es que perdió la paciencia porque nada le hizo perder la paciencia, sino que se sabe que cuando alguien obra de manera inconsciente, muchas veces lo que puede hacer son cosas que desde su egoísmo lo conducen a, más allá de que se dañe a sí mismo, a dañar también a otros. Entonces, si soy yo la persona perjudicada por lo que esta persona está haciendo, reitera, repite, no es perder la paciencia, es ponerle un límite. Lo que pasa es que ponerle un límite tampoco es que me exija de tener que imponerle, ¿no? Sino que tengo que tener comunicación, tengo que tener un contacto. Y vuelvo a repetir esto que repito tantas veces, que no se trata de marcarle a la persona lo que le falta, sino que se trata de resaltar o de exponer a veces qué es lo correcto, no lo incorrecto. Entonces, si nosotros vamos a la persona a repetirle el mal que hace cada día desde hace años,
lo vamos a molestar más todavía a la persona, al ego en la persona, ¿no? Si yo voy a hablar y decir, pero ¿y si en lugar de estar haciendo de esta manera, no prueba de hacerlo de esta otra, o no sería mejor si es así, hasta yo le puedo ayudar o apoyar si se hace de manera correcta? Eh, a ver, hacer siempre lo posible desde el amor por tratar de, de expresarnos dentro de los límites que tenemos permitidos expresarnos y también dejar siempre en claro que hay ciertos límites también para llegar a nosotros con las cosas que nosotros eh, no entendemos son correctas, ¿no? Entonces ponemos esos límites. Tal vez es algo que se repite desde hace tanto tiempo y que se ha callado durante tanto tiempo que hoy ya uno explota y siente que pierde la paciencia, o tal vez uno hizo lo que estuvo a su alcance o entendió en algún momento para tratar de evitar que esto siga adelante y le quiso poner límites, pero no lo hizo de la manera más amorosa y de la mejor, entonces tampoco tal vez dio buenos frutos. Bueno, hay que aprender del pasado, de esa historia, y hay que sostenernos siempre en el amor. Y bueno, volver a esto, no es tal vez la mejor de las respuestas, pero siempre recordemos una de tantas cosas que dijo Jesús, ¿no? Es decir, si esto me hacen a mí, no esperéis menos vosotros. Es decir, el mundo no entiende del amor. Si se ensañan con el amor, si lastiman, más allá de que alguien pueda creer o no el amor de Dios encarnado, no importa, el hecho son las acciones. Las acciones eran amorosas, las palabras amorosas, una guía espiritual, y sin embargo mucha gente quería dañar, lastimar y agredir de alguna manera. Bueno, en este mundo las cosas son así. Entonces, ¿por qué pensamos que para nosotros será distinto? Podemos acercarnos con mucho amor y cada vez que nos acercamos es una bofetada en la mejilla. Bueno, ¿cuántas veces? 70 veces 7. Siempre darle la oportunidad al amor. Y después, bueno, por supuesto, depende siempre de qué situaciones estamos hablando. Hay otros medios dentro del mundo, las leyes, la justicia y lo legal para dar pasos también para poder poner límite a esas acciones, ¿no es cierto?, que son incorrectas, pero no se requiere de perder la paciencia para poner límites. Se debe de poner límites con amor. El Padre lo hace, vuelvo a repetir, con amor pone límites. Pone límites porque no quiere que, a ver, excediendo ciertos puntos de avance del ego, es en donde ya cuesta volver de todo esto, ¿no? Entonces tiene que haber un límite, hay un punto hasta donde uno puede llegar y ya irse más allá es difícil de volver. Entonces se puede decir que ahí es en donde está el límite, ¿no? En ese punto en donde no, hasta acá ya es suficiente y entonces ahora vamos a ver y vamos a tratarlo directamente al asunto y al problema. Y no es estar callándose, sino que hay que ponerlo en evidencia. Eso es lo que busca de hacer la ley. Pero vuelvo a repetir que para hacer esto no hace falta perder la paciencia. Bueno, ahora sí, Daniel, otra pregunta más que tengo de una persona que conozco y sé un poco también algo de su vida, no mucho, pero sé. Y en esto, esta persona es extremadamente sumisa, muy como tranquila o temerosa. Y para dar cambios en su vida, hace como un autoanálisis de cómo mejorar la vida sin dañar al prójimo. Entonces, la pregunta que tiene para que yo te transmita es cómo vivir el amor propio al límite de no ser egoísta.
y hay que vivir el amor propio como el amor de Dios, es decir, el propio amor de Dios. En, en el origen, en nuestro interior, hay que entender que hay que amar a todas las criaturas así como Dios los hace. Entonces, hacer de ese amor el amor propio, pero no el amor propio pensado desde el egoísmo, que amar todo lo que se pueda generar en mí o todo lo que a mí me traiga un beneficio, satisfacción, me resulte cómodo, placentero, sino que estar viendo de llevar adelante en mi vida ese amor, hacerlo propio, ese amor que puede alcanzar a beneficiar a todos. Es decir, son esas acciones que yo vaya a hacer que, más allá que a lo mejor no resulten del agrado, si yo sepa qué es lo que está a mi alcance para brindar y compartir como un beneficio. No sé, por poner un ejemplo, si hay personas que tienen hambre, yo siento que quiero ayudar a calmar su apetito, entonces voy a tomar lo que tengo a mi disposición para generar una comida en donde puedan comer algo preparado, con amor, y donde se los reciba en un espacio que se los atiende con la educación necesaria y el respeto. Pero a lo mejor a muchas personas no les guste lo que están comiendo, porque hay uno que dice que tiene mucha sal, otra que tiene poco, que cuando se lo hacía a su mamá era más rico porque tenía más condimentos, que le gusta más caliente, es decir, yo estoy viendo la necesidad y el apetito, no puedo atender el gusto, entonces estoy pensando con amor en la necesidad. Entonces, así Dios ve, no es el gusto que se dé cada uno, sino que es la necesidad que cada uno tiene. Digo, el hacer como propio ese amor. Si nosotros lo hacemos con ese amor propio egoísta de nosotros queremos satisfacer, a nosotros nos gusta que nos den las gracias, que nos hagan un reconocimiento, pero si queremos hacer esto, buscar de satisfacer a la persona a la que estamos atendiendo o a la que buscamos de llegar, nos va a ser difícil. Ya nos es difícil a la persona que tenemos al lado, los que tenemos una pareja, los que tenemos una familia. Es más difícil con personas que no conocemos, es más difícil cuando el número de personas a las que nos podemos dirigir o entre las que estamos son muchas. Entonces no se trata de satisfacer los deseos y los gustos de cada uno, sino que reconocer la necesidad. Y está como una necesidad para todos el compartir la vida con amor. Entonces, es lo que entiendo, es lo que siento y es lo que hago. Busco de llevarlo de tal manera que no se haga demasiado evidente más que lo necesario, o que esta está en la habilidad de cada uno que tendremos que ir descubriendo. ¿Cómo lo hago evidente con sutileza para que lo pueda ver el que tiene ojos para ver, es decir, aquel que está buscando, ¿no? Entonces también depende de mi actitud de cómo sirvo la mesa. Si yo les preparé la comida a todos los que yo sé que tenían necesidad del alimento y a muchos de ellos no les agradó porque la esperaban de otra manera, también dependerá de cómo yo lo presente, porque si yo en mi amor propio lo esgrimo haber hecho un esfuerzo por todos ellos y tienen que agradecer el esfuerzo, yo tengo que contemplar que existen gustos y que siento la diferencia, porque yo mismo los tengo, sé que están. A mí no me da lo mismo frío, caliente, salado o soso, entonces sé de esa diferencia. Lo que pasa es que puedo, por ejemplo, en esta situación, en ese momento, llevarles claridad de qué es lo que de alguna manera prioricé, que es saciar el apetito, que es de lo cual puede depender la vida, tener esa ingesta, ¿no? Entonces, tengo que ver cómo hago propio el amor de Dios, cómo entiendo yo, cómo entendemos cada uno que Dios busca de llegar con amor, y siempre lo hace con respeto a la individualidad. Cualquiera de nosotros tenemos muchas personas que podemos verlas con ojos críticos y encontrar muchas cosas que están mal en su vida. El padre no ve
distinto a como vemos nosotros. El Padre ve con mucha más claridad que nosotros, pero más allá de muchas cosas que son evidentes de que están mal, el Padre sigue sosteniendo esa vida con la intención y por supuesto con la claridad de conciencia que Él tiene de saber que un día ha de cambiar, pero para que pueda llegar a cambiar también depende de que tenga cerca buenos tutores, buen acompañamiento. Bueno, ¿qué sería un buen acompañamiento? Y un semejante, alguien que está cerca, que hizo propio el amor de Dios, es decir, que a través de él está llegando el amor de Dios, a manera de palabras, de presencia física, de acompañamiento, de asistencia. Entonces, no está mal el amor propio, hay que ver qué tipo de amor propio tenemos, ¿no? Entonces, hagamos propio el amor de Dios, pero no nos olvidemos del amor de Dios por la creación, por lo semejante, y con qué pureza Él lo lleva, con qué respeto, con qué paciencia, con qué calma. Sabe que todo necesita su tiempo, es decir, puede que en algunos la semilla que Dios nos ha dado a todos esté ahí abandonada y olvidada, pero que el Padre sabe que un día nos dispondremos a sembrarla. Y entonces Él está pacientemente acompañándonos. Mientras nos acompaña en ese proceso de tomar conciencia del valor que tiene esa semilla que nosotros vivimos menospreciando, Él trata de ayudarnos en el despertar interior para que podamos llegar a ver el potencial que hay dentro de esa semilla, porque estamos muy confundidos, engañándonos, dándole valor a tantas cosas mundanas y materiales que son solo cosas que tienen valor en este mundo y son pasajeras. Yo sé que las personas temen hablar de la muerte, pero yo tengo que tocar un poquito esto, ¿no? Es decir, el alma cuando parte de este mundo tiene necesidades diferentes a las que el cuerpo tiene en este mundo. Entonces, ¿qué estamos haciendo para atender esas necesidades? Entonces, así como tenemos que trabajar en el plano material para poder generar nuestro sustento, también en este mundo material, siendo también espíritus, tenemos que trabajar a la par para poder también tener para cosechar en aquel mundo y en aquel plano espiritual. Entonces, acá es donde aprendemos a amar desde las raíces, ¿no? Entonces, la raíz, podemos decir, es la esencia, y el mundo material son los frutos. Bueno, vamos a llegar un día a la raíz aprendiendo a valorar los frutos. Y valorar los frutos no es desde el amor egoísta que lleva a que yo vea el fruto como algo que yo puedo obtener y disfrutar y no me interesa si los demás lo alcanzan, sino que empiezo a ver que ese fruto tiene un valor, cuál es el valor que tiene y que yo puedo ayudar al haberlo alcanzado a compartir con otros, o que otros lo puedan alcanzar o aprendan a valorarlo. Entonces, ir viendo siempre con el amor de Dios o desde el amor de Dios a toda vida. Entonces, ese es el amor que tengo que hacer propio. Gracias. Llegaron unos saludos, quiero aprovechar para agradecer a las personas que se comunicaron desde Uruguay, desde España, desde Capilla del Monte, Buenos Aires, Chile y Mendoza. Otra pregunta que nos acaba de llegar, hablábamos justo un poco al principio, Daniel, dice, es de Marta Quirantes, de Buenos Aires, nos dice, hoy se dice que es el día de San Miguel Arcángel, ¿nos podrías hablar sobre él? Muchas veces me piden, pero no sé cómo hablar de eso, porque no sé qué pueda yo decir de un arcángel. Todo lo que pueda decir. Sí. Algo sí puede ser, Daniel, que me surgió, porque como es el patrono de Entre Ríos y hoy es el día de él, busqué, me interioricé un poco, ¿por qué, o si es casual, o por qué se lo representa con una armadura como un soldado? Sí,
esas son, perdón la expresión, no sé, Sí, pero sí. no la más apropiada, pero son tonterías humanas, ¿no? No hay ningún patrono de nadie, y poco les importa tener ese patrón, porque ese San Miguel es el quien de alguna manera desde el reino angélico encarna la voluntad de Dios, ¿no? Yo soy la voluntad de mi Padre, y la espada es la voluntad, ¿no? Y está de alguna manera, esa armadura es la fuerza de su fe, de su entrega, de su compromiso para enfrentar desde la voluntad de Dios, es decir, a la oscuridad llevando esa luz. Pero digo, no hay ningún patrón porque no sé dónde vemos alguna persona que esté siguiendo esos pasos. Pero bueno, dije todo en esa expresión. Es la voluntad de Dios desde ese plano de creación, ¿no? Los ángeles, como hemos hablado otras veces, son los que proveen de sustancia, o sea, llevan a que se materialice, a que alcance el objetivo, el fin, lo que es la voluntad de Dios. Dios tiene su voluntad y su voluntad es alcanzar determinados objetivos, ¿no? Determinadas labores llevar adelante para ir dándole forma a la creación e ir alcanzando con su amor toda la creación. Entonces, dentro de ese plano angélico, un arcángel es maestro de ángeles, pero también están esas diferencias. Parece simplemente un cambio de un nombre o con alguna letra más o menos, el ángel y el arcángel, pero hay una gran diferencia evolutiva de miles de millones de años ejerciendo en lo que hace a la creación. Entonces hay una experiencia, son palabras terrenas, ¿no? Una trayectoria en su oficio y en su labor que haga que pueda llevar en tu mano la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ve que se cumpla esa voluntad de Dios. Acompaña a todos aquellos que buscan de cumplir la voluntad de Dios y Él se presenta acompañándolos, es decir, se acerca, se aproxima para fortalecer aún más la voluntad que está en nosotros a veces de manera incipiente, ¿no? Entonces, no sé cuánto puedo decir, es si se quiere, el arcángel de más fuerza eh, y elevación, y como de alguna manera director de los demás arcángeles. Es decir, la voluntad de Dios es lo primero, es el primer rayo, es la voluntad. Si no hay voluntad, nada se puede alcanzar. Entonces, Él encarna esa voluntad desde ese plano. No sé si se puede imaginar, lo he hablado como indirectamente a veces, pero, y recién le hice mención, pero son millones de años acompañando, por ejemplo, por ponerles tan solo un ejemplo, a la formación del alma humana, desde los planos más sutiles para que llegue de alguna manera a sustanciar y convertirse en ese átomo prácticamente que es donde todo se almacena como experiencia y que a su vez está conectado con la mente, con la forma emocional. Se acompaña durante millones de años toda esa gestación, ¿no? Prever. A ver, el padre tiene la voluntad de alcanzar objetivos que depende de la conciencia que los seres celestiales tienen, pueden ver con más o menos claridad de esos objetivos. Pero esos objetivos que se pueden ver con claridad desde los cielos, muchas veces, para que nosotros nos entendamos, son objetivos que se ve que se alcanzarán dentro de millones de años. Entonces hay que tener voluntad, claridad de entrega, compromiso para poder acompañar durante millones de años sin perder la fuerza y la intensidad con la que se
comenzó en todo esto, sino todo lo contrario, hasta ir fortaleciéndose cada vez más. Es decir, vivir, experimentar ese regocijo de acompañar y de cumplir con la voluntad del Padre, ¿no? Tener esa asignación. Bueno, es el mayor jerárquicamente de los arcángeles de los 7 rayos, Miguel Arcángel. Pero bueno, por eso el lado religioso en la tierra no tiene mucha noción y se imaginan guerras en los cielos, no sé, esas cosas que dibujan, por eso el caballo, la armadura, la espada. Pero la espada simboliza, representa la voluntad, el esgrime la voluntad, lo lleva, está siempre en su mano, es decir, la mano es la que plasma la obra o a través de la cual la obra se plasma, entonces su mano está siempre la voluntad y la obra que se plasma siempre es la voluntad de mi Padre, ¿no? Como él podría decir. Entonces, pues, yo soy la voluntad de mi Padre y él es lo que manifiesta, es lo que expresa. Esa espada está en cada uno de nosotros, la voluntad de Dios, pero nosotros no la esgrimimos constantemente. En algún momento nos acordamos de la voluntad de Dios, pero la mayor parte del tiempo vivimos pendientes de la propia, y la propia voluntad se asocia con la voluntad de los demás y sobre todo se apoya o se basa en alcanzar objetivos que son más cercanos a la vida de las personas, porque las personas, la mayoría, no saben de la reencarnación o de la eternidad del espíritu, y entonces sus objetivos son materiales, son terrenos, son bastante temporales, cercanos en el tiempo. Entonces la voluntad es muy pequeña, la que se necesita y la que se dispone, porque la visión que se tiene es algo inmediato. La voluntad de Dios no me lleva a tomar en cuenta lo pasajero, simplemente lo observo como algo que puede ser necesitado en un momento, pero como que no es algo eterno, ¿no? Entonces, no cuento con mucha voluntad o con mucha fuerza de voluntad para hacer lo incorrecto, porque es que nos llega la luz de Dios a ese camino oscuro que decidimos seguir cuando seguimos los impulsos egoístas. Cuando decidimos salir, cuando buscamos de hacer silencio, si fuera el caso que lo queremos entender como nuestro patrono es el que de alguna manera nos ordena. Nos ordena no porque nos da órdenes, sino que porque nos ayuda a reconocer de la necesidad de un orden y porque reconocemos en él a alguien superior, que entonces todo lo que él me diga es lo que yo tengo que llegar a entender el porqué en su esencia, pero jamás dudar de lo que me dice. Entonces, bueno, para poder llegar a un arcángel o que un arcángel llegue a uno de una manera plena y concreta, hay que profundizar bastante en el estudio o dentro del mundo angélico, ¿no? Para poder llegar a él. Uno no entra al mundo angélico hablando con un arcángel directamente. A ver, no hay imposibles, porque del cielo no hay imposibles, y se busca siempre la forma de llegar, pero para estar concretamente como fundido o en comunión, uno tiene que ir entendiendo con quién habrá de estar, ¿no? Entonces, para llegar a estar con Dios, uno tiene que, antes de llegar a estar con Él, entender su profundidad, su claridad, a ir fortaleciéndose para poder enfrentar y convivir con las irradiaciones energéticas. Bueno, no sé, yo solo puedo hablar de lo que hace un poco a su papel desde los cielos, pero básicamente sé igual que no basta, por eso hablo un poco de más, pero básicamente es la voluntad de Dios plasmada dentro del reino angélico y acompañando todo proceso de formación. La formación de mundos, la formación del universo que está en curso,
la formación del alma, la formación del átomo permanente, la formación de cada cuerpo, es decir, la formación, el desarrollo de cada centro energético en nuestro organismo, está acompañando y supervisando todo eso, absolutamente todo, con la voluntad de Dios, es decir, la mayor fuerza que existen, ¿no? Esa voluntad aplicada desde su amor, por supuesto. Daniel, y una repregunta que nos llega en relación a esto de San Miguel dice, ¿es San Miguel el compañero en su tarea en representación del reino angélico a el Moria, que es quien lleva la voluntad de los maestros? Exacto, exacto. Lo que pasa es que el Moria, si se quiere, está más asociado eh, al reino humano, en su forma humana, y Miguel al reino angélico. Entonces, sí, quien está por encima es el director del rayo, que sería el Moria. Luego, como si fuese su mano derecha, pero a la vez también dentro del reino angélico y también hacia la humanidad, es Miguel Arcángel. Bueno, después viene otra cantidad de jerarquía de maestros ascendidos y algunos yohanes también, que no son directores de rayos, pero sí tienen esa jerarquía, ¿no? Que son discípulos del maestro Moria. Pero sí, es la voluntad de Dios, como decía, el maestro Moria es la voluntad de Dios manifiesta hacia el mundo humano y material aún de los reinos inferiores. Pero Miguel es difícil darle forma con palabras, pero él está dentro de lo que es la esencia de la construcción de la forma que tiene ese objetivo de contener la vida, la esencia, la chispa divina, ¿no? En sus distintas formas de manifestación. Pero sí, ambos se encarnan. Uno, no quiero que tomen literal lo que estoy diciendo, porque yo tengo que usar palabras para definirlo, pero yo no quiero limitarlo con mis palabras. No está limitado por mis palabras, pero quiero decir que el Moria está más dirigido hacia la humanidad, la voluntad de Dios, y Miguel está más dirigido hacia la forma que utiliza la humanidad. Pero no lo limiten así, es muy amplio. Si tuviese que dar detalles no nos alcanza el tiempo, pero igual así no podría darlos todos. Es decir, es muy amplio. No es solo la forma meramente, lo material que parece algo inerte, sino que es la materia que desde el espíritu se impulsa. Ya también lo hablábamos en otros momentos. La materia es una modalidad densificada del espíritu, pero también es la expresión del espíritu la materia, solamente que es más densa. Entonces está presente el mundo, es que la forma material es de origen angélico, ¿no? La forma humana es de origen angélico. Los ángeles crean las formas, ¿no? Por eso también, como simbólicamente se habla de ángeles caídos. Bueno, hay otra pregunta más, Daniel, que nos ha hecho llegar Vanessa, preguntándote lo siguiente. Si estás enojado y con rencor en el corazón a un ser querido y esa persona se muere, ¿cómo se vive con ese dolor en el corazón? ¿El dolor será porque sigo con el rencor o el dolor tiene que ver porque no pude cuando la persona estaba en vida yo haber resuelto ese dolor y ese rencor? Porque si la persona ya no está y no puedo pedirle perdón o disculpas porque reconozco que estaba mal tener ese rencor hacia su accionar, ¿por qué entiendo que estaba mal? Y porque me di cuenta que no tenía la intención de dañarme, sino que estaba tan envuelto o afectado por su inconsciencia y por su egoísmo que no veía el daño que ocasionaba a otros
sino que por ahí estaba viendo el beneficio que obtenía al obrar de esa manera. Pero muchas veces nosotros pensamos que es dirigido hacia nosotros o lo tomamos como algo muy personal y la otra persona lo que hizo tendrá que pagar por lo que ha hecho incorrecto, como cualquiera de nosotros, tenemos que pagar por lo que hacemos, pero yo soy quien está cargando con ese rencor, que quiero culpar al otro, que a raíz de lo que me hace, yo siento el rencor, pero yo no tengo que sentir rencor, no importa lo que los demás están haciendo. Entonces siempre tengo que estar viendo que no se dan cuenta de lo que están haciendo, porque cuando uno se da cuenta del mal que se hace, del mal que hace a los demás, de toda la carga que esto trae en la vida de uno, es que uno se esfuerza a partir de ese momento por dejar de hacerlo, porque entiende que no es lo correcto, que no es lo debido, que no es lo mejor. Pero mientras no se entienda, sigue uno insistiendo muchas veces en el error, en la equivocación, porque es lo que está acostumbrado a hacer o porque nunca aprendió, le enseñaron este, otra cosa, ¿no? A ver y a vivir de otra manera. Si yo sigo teniendo el rencor y la persona ya partió de este mundo y me doy cuenta que el rencor no es bueno, yo tengo que desearle a la persona lo mejor, que encuentre la luz, que siga ese camino, compartir la luz que tengo, brindarla, ponerla en manos del Padre, para que sirva como apoyo y sume como fuerza para guiarla por ese camino del despertar, de la expansión de la conciencia, ¿no? Pero, bueno, ojalá y no tengamos que llegar a que no podamos decirlo personalmente o ponerlo en práctica en vida, ¿no? Si es así y ya no podemos hacerlo porque la persona ha partido, como digo, rever nuestra actitud, quitar el rencor, no hacer responsable a la otra persona por el rencor que yo tengo. Tal vez lo que hizo es incorrecto y no hay lugar a dudas, pero nada que hagan incorrecto los demás o que reiteren sobre mí o que hayan dirigido hacia mí, aun con aparente mala intención, debe de generar en mí rencor. Entonces tengo que ver que no se dan cuenta de lo que hacen y que necesita de tiempo para darse cuenta, porque demanda tiempo tomar conciencia, pero no es solo que con el tiempo, sino también con la presencia de alguien que traiga luz a su vida para ayudarle a ver lo que está haciendo. Entonces no es tan solo dejar que pase el tiempo, porque con el solo paso del tiempo no se aprenden todas las lecciones que hay que aprender. Muchas veces se necesita, por supuesto, siempre del tiempo para que la lección se desarrolle, se manifieste, se exprese, llegue. Por supuesto que si de alguien con experiencia cercana y con amor, de mejor manera a la persona, tomando del tiempo que sea necesario. Bueno, se lo explico, se lo transmito, se lo expongo, no lo entiende, ¿qué hago? Pongo la otra mejilla. Entonces, ¿cuántas veces? 70 veces 7. Pero nada de eso habilita, es decir, si me pega una vez, bien, si me pegan dos, bueno, si me pegan tres, ya no me parece correcto, y a la cuarta cargo con rencor, no, ni a la cuarta ni en ningún momento. Entonces, no es bueno que lo tengamos en ninguna situación, no importa lo que los demás estén haciendo. Y si lo tenemos o lo sentimos, tratar de transmutarlo, ¿no? Siempre traer amor y llevar todo hacia el lado del amor. Llevar hacia la luz nos va a ayudar a ver las cosas como son. Y vuelvo a repetir, a veces lo que tenemos que ver no es tan grato, porque nos vamos a dar cuenta cuando tomemos conciencia que lo que más me daña es mi rencor, me daña mucho más que lo que me hayan podido hacer, aunque me lo hayan hecho cuántas veces. Mi rencor es lo que me daña, porque lo que me han hecho es algo por lo que tendrá que pagar la persona que lo ha hecho, y yo de alguna manera hasta pude sufrir consecuencias por eso, pero a mí la ley, la justicia divina me ve como una víctima, entonces no carga sobre mí un peso, sino que al contrario,
tiene una deuda conmigo por el obrar injusto de otra persona. Pero lo que sí se carga sobre mí es mi rencor. Es decir, eso es lo que a mí me está lastimando y de eso yo tengo que responder. Y no es que tan solo llego al día del juicio y le digo a Dios, me arrepiento de tener rencor y se soluciona, ¿no? Tengo que aprender de por qué tengo rencor, qué es lo que lo origina, qué es lo que lo sostiene. No se basa en echar la culpa a otro, sino decir, ¿por qué está en mí? ¿Por qué yo renuncio al amor en algún momento y dejo que el rencor me gobierne o me controle, ¿no? Eso, yo tengo que aprender de todo esto, conociéndome, profundizando en mi interior para ver dónde se origina o cuál es la falta o dónde está debilitado el amor para que pueda enraizarse o aparecer el rencor. Perfecto. Bueno, Daniel, bien, bien, gracias. Seguimos. Aquí hay otra pregunta más, pero quiero aclarar un poco que esta pregunta está como redactada a través de consultas o de personas que nos conocen y hablan de temas relacionados al COVID y hemos como redactado una pregunta, pero no es personal ni es de una sola persona, sino que ha sido a través de un poco una analogía que se estuvo haciendo sobre esto, diciendo que un poco, ¿no? Y lo redactamos así, de que hace 2000 años, o más o menos 2000 años, que las iglesias y las religiones están conduciendo a las personas a creer. Ellos mismos lo dicen así, que ustedes deben creer en Dios y demás. Entonces, eso como que nos llevó a ver que nos han ido preparando para momentos difíciles, tratando de ver si la humanidad se prepara para, que, a través de la creencia, a fines de estar sólidos ante tiempos apocalípticos o momentos muy difíciles que tiene que vivir la humanidad. Y bueno, y todo esto un poco lo que nos llevó a reflexionar es de que se ha derrumbado esa creencia que han tratado de fortalecer en estos tiempos por el virus. Es como que una prueba de fe que se presentó y se ha derrumbado parte del gran pánico que hay a nivel mundial con todo este tema del COVID. Entonces la pregunta es la siguiente: si la muerte por COVID está gestada por la oscuridad o las personas mueren de manera natural como tantas otras enfermedades y como han pasado casos, no sé, hace un año o 2 años atrás de que murieron cientos de personas por gripe o por otra causa. Entonces, esa es la pregunta. Es que la oscuridad está gestada por las personas. Es decir, Dios no genera oscuridad. Tiene que ver con lo que en otras preguntas más hacia el inicio del programa estábamos hablando, ¿no? Depende del camino por el que transitamos nosotros, serán las cosas con las que nos encontremos. Transitamos por el camino de la oscuridad, siguiendo desde nuestra ignorancia la conveniencia del momento, de la situación, de nuestra proyección, de nuestro futuro, pero queriéndonos engañar pensando que porque formamos parte de alguna religión estamos protegidos y cubiertos por Dios. Pero Dios no nos protege dentro del camino de la oscuridad que buscamos de seguir, tratando de cubrir nuestro egoísmo. Entonces, esa actitud, ese camino que transitamos de ignorancia, de ignorancia que abrazamos, porque preferimos ignorar antes que conocer, porque conocer es tener que tomar compromisos, entonces mucha gente prefiere la ignorancia, y esa ignorancia es la que nos lleva a estar en la oscuridad. Y es esa la oscuridad que de alguna manera va cobrando inteligencia. Yo le proveo de inteligencia a la oscuridad cuando pienso en sacar provecho de determinadas situaciones que no son, es decir, apropiadas o adecuadas esas formas de pensar o de ver o de llegar a la vida de los demás. Entonces,
no lo genera una oscuridad. Otra vez vamos a esto de querer echar la culpa a alguien de lo que nos pasa, ¿no? ¿Qué importancia tiene si lo hizo un laboratorio? ¿Qué importancia tiene si viene de la sopa de murciélago? ¿Qué importancia tiene, es decir, si mutó de alguna u otra manera? El hecho está en nuestra debilidad y en la oscuridad en la que vivimos, y que en estos momentos entonces nos acordamos más de Dios para pedirle ayuda y que nos proteja, o nos acordamos de Dios pensando en que nos abandonó porque no nos está protegiendo ante lo que está pasando y la creencia que teníamos. Pero Dios no tiene directamente que ver con esto, sino el camino que elegimos transitar. Entonces, en lo individual nosotros elegimos transitar un camino de oscuridad. Ese camino de oscuridad nos llevó a que, como los semejantes se atraen, a unirnos a otros semejantes que transitan camino de oscuridad, y entonces autoengañarnos dentro de esa oscuridad, dentro de esa ignorancia, de que somos iluminados, inteligentes, personas religiosas, creyentes, devotos, porque nos aprendimos de memoria un libro. Pero la obra es, ¿no? Vuelvo a las palabras del propio padre, ¿no? Si yo no le pregunto a mis hijos de qué religión pertenecen, sino que cuál es tu obra. Entonces, entendamos, ¿cuál es nuestra obra? Eh, el hecho es que el virus que llega es algo más que está presente en la Tierra. Ya hablaba los otros días, hay más cosas todavía por venir. Están anunciado que así habrá de ser. Algunas personas tienen noción, conocimiento y han leído, y así ha de ser. Pero todo esto tiene que ver porque no es que Dios lo ha decretado o lo ha mandado a la tierra para lastimar, dañar o castigar o dar escarmiento, sino que es en realidad la consecuencia de eh, el, la desidia, no sé, del abandono, del, del engaño, de la mentira, de la confusión, de todo lo que hay dentro de la ignorancia, ¿no? Entonces, ¿qué es todo esto? Y bueno, malos frutos. ¿Por qué malos frutos? Porque malas semillas se han sembrado. Es decir, mala vida se va llevando. Seguimos todavía muy preocupados porque ¿qué va a pasar económicamente después de todo esto? Bueno, está bien, hay que ocuparse de esto y hay que verlo, pero tendríamos una vida muy distinta si estuviésemos pensando constantemente en hacer algo por la sociedad en lugar de tan solo para nosotros. Entonces, vivimos la vida eh, tratando de crecer nuestro egoísmo con nuestras vidas encerradas y obtener nuestras libertades personales, y hoy, es decir, pese a que esa actitud nos lleva al aislamiento y a la separación, porque al defender nuestro ego nos separamos del resto. Hoy que tenemos la posibilidad de estar separados, nos damos cuenta que el ego no puede vivir así. Necesita socializar, encontrarse con los demás, conversar, hablar cosas totalmente innecesarias, pero tenemos que hacerlo. Entonces, falta tomar mucha conciencia para entender que no hay una oscuridad que esté queriendo el mal para la humanidad más que los propios hombres. Hay personas dentro de la oscuridad que son más inteligentes y más comprometidas con la oscuridad. Entonces hay personas que tienen inteligencia para utilizar esa oscuridad, y desde esa oscuridad llegar a las personas, dado que saben y conocen mejor que las propias personas de la ignorancia en la que están y que fácilmente se las puede engañar. Entonces, desde la misma oscuridad se les hizo creer a las personas que el demonio es alguien horrible, que amenaza quemarnos en el fuego, torturarnos eternamente. Digo desde la oscuridad porque nosotros mientras no veamos ese hecho nos vamos a sentir como en el cielo. Pero en realidad vivir entregado a las pasiones, al egoísmo, a los objetivos egoístas, hace que nos acerquemos más a vivir una vida de infierno que una vida de cielo. Traer el cielo a la tierra es a través de nuestra vida y manifestando el amor.
todo lo que entendamos como paz, como equilibrio, como justicia que queremos que la humanidad alcance, es lo que hoy tenemos que poner de manifiesto. Hay oscuridad en muchas personas tan densificada que tiene de una inteligencia muy desarrollada a comparación de otras personas. Entonces esa inteligencia hace que las cosas lleguen de tal manera que parece que es alguien, si se quiere, aún en la oscuridad, como superior a uno que puede manipularlo. Pero, a ver, no es más que un virus, es algo que se ve con un microscopio electrónico de muchísimo aumento, es decir, es algo tan pequeñito y nosotros tan debilitados. La imagen y semejanza del creador está viéndose afectado por un virus. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque ese virus, esa oscuridad o esa forma de dolor llega a la vida de las personas que viven en inconsciencia con más intensidad. Y hay muchas personas las cuales tienen defensa ante todo esto. Pero acá no es señalar a quien tiene defensa y a quien tiene fuerza, como marcando las diferencias que hay entre ellos. El problema acá es la falta de unión en la humanidad con propósitos elevados. Entonces nos resulta más fácil ponernos de acuerdo en sembrar malas semillas y soñar con buenas cosechas de frutos exquisitos o nutritivos, que ponernos verdaderamente a trabajar en conjunto en base a la realidad, ¿no? Entonces, no es la oscuridad, así como alguien más que nosotros, que trae o que genera todo esto. No, parece no tener importancia. Algunos quieren encontrar culpables o responsables para culpar, para señalar, para hacerlos culpables del dolor y el padecimiento de otros, pero no pasa por ahí, pasa porque tenemos que cada uno de nosotros, los que lo entendemos, comenzar a vivir con el amor necesario para que esa luz que vamos a traer a nuestra vida comience a llegar a la vida de aquellas personas que piensan estar en la luz, pero en realidad no lo están. Entonces, esa luz les llevará a recapacitar sobre lo que están haciendo y comenzarán a cambiar sus actitudes. Pero no es la otra oscuridad más que la propia ignorancia humana. Bueno, bien, Daniel, hay otra más, también una pregunta que está muy relacionada a esta otra y es parte también de lo que sucede a nivel planeta, donde los medios o la prensa tiene, a mi entender, un poder muy, muy grande hoy sobre el mundo y sobre nosotros. Y parte de esta pregunta que nos llegó, también hay una introducción para orientarla, de una persona que no, trata de no ver televisión, entonces opina esto, que las noticias en estos tiempos tienen mucho contenido negativo y en ella hay una dirección, como que nos tratan de llevar hacia donde ellos, no sé si como algo macabro, pero sino de llevándonos a un lugar a donde ellos proponen. Entonces la pregunta en concreto es, ¿la prensa conduce nuestras vidas? No sé, no creo que las conduzca, pero a ver, si yo sé por el camino que tengo que ir, soy consciente de ello, tengo que estar atento constantemente a no errar el paso. Si en medio de este camino que estoy transitando, que es el camino que reconozco por el que tengo que ir, aparece la prensa a decirme que hay un camino mejor, si lo considero necesario, prestaré la atención necesaria para ver de qué habla, qué es lo que quiere expresar, qué es lo que expone, pero digo, la atención necesaria, si lo considero necesario, porque a lo mejor no tengo de todo la seguridad o la certeza de estar transitando por el camino por el que voy, pero no me va a llevar por donde quiere, porque yo sé por dónde tengo que ir.
Pero cuando yo no sé por dónde tengo que ir, puedo querer echarle la culpa a los demás de que me quieren llevar por donde quieren. Entonces, yo no los culpo de que hagan lo que hacen, porque sé que en realidad hacen lo que hacen, porque es lo que se vende, porque es lo que vende, porque es lo que muchas personas quieren consumir. Entonces ellos no están ahí para brindar un servicio a la sociedad desinteresado, sino que están queriendo vivir, subsistir, enriquecerse, crecer a través de lo que hacen. Y para que puedan conseguir ese objetivo, tienen que llegar a un número importante de personas, una masa de personas. Bueno, tienen que sondear y ver qué es lo que las personas quieren. La realidad es que habemos muy pocos que no vemos televisión y hay muchísimos que sí. Y que no solo que ven, sino que dependen de eso y quieren enterarse. Hay personas que quieren saber, a ver qué pasó hoy en el mundo viendo el noticiero. Pero todo depende de cómo uno vea la noticia o cómo la enfoca. A ver, son cosas que uno tiene que saber observar todos. Quien hace la pregunta sabe eso. Pero son muy tendenciosos a veces, depende del lado del que están, ¿no? Sabemos que hay canales de noticias que están a favor de un gobierno, otros que están en contra o a favor del otro, y entonces lo que dan, lo que dicen, lo que ponen, lo que sacan, es lo que puede dañar, afectar o de alguna manera favorecer. Entonces, de esa manera, si las personas se está dejando influenciar por lo que está leyendo, a lo mejor si lee de un periódico, lee del otro, aunque se refieren sobre el mismo tema, parece estar confrontada la visión. Pero acá volvemos otra vez a lo de Jesús, ¿no? Sanando a una persona, había unos que agradecían a Dios por la presencia de su enviado y había otros que decían que eso era de Satanás. Viendo lo mismo, pero a Jesús no le alteraba lo que decía la noticia, es decir, lo que decían los demás, hacía lo que debía. Entonces, yo hace años que no veo televisión, la verdad que no me interesa, pero en lo absoluto, depender para nada de eso, la verdad me molesta lo agresivo que es y que constantemente me estén tratando de vender un montón de cosas que no quiero comprar. Pero es su forma y cómo se han ido organizando inteligentemente para alcanzar sus objetivos, que es hacerse más rico, crecer, que es sostener toda esa industria o esa empresa. Pero no me influencian a menos que yo lo decida, no me desvían, no me conducen a menos que yo decida aceptarlo así. Entonces, lógico, a mí me pasa que yo no encuentro nada que me sea útil o rico y entonces no lo quiero consumir. Y si sé que se produjo algo que puede ser enriquecedor, como puede ser, a lo mejor me gusta ver un documental de la naturaleza, lo busco de alguna manera para ver el documental, pero no quiero ni consumir todos los productos que me venden en la propaganda, ni la influencia de la persona, que me causa gracia a veces en los documentales, el relator dice, como si estuviese hablando el animal, es decir, él está pensando ahora que si toma la presa va a tener comida por una semana. Me causan gracia esas cosas que son muy de Disney, pero bueno, elijo. Entonces, entiendo, así como yo elijo, cualquiera puede elegir. Hay mucha gente que piensan que eligen estar informados y entonces se conectan mucho con la noticia, con toda esa información, con el entretenimiento, ¿no? Hay personas que para entretenerse necesitan ver toda la noche un programa cómico o nada de esas cosas que hay en TV, y entonces eso los distrae, pero no haber hecho durante el día el trabajo que debemos para crecer y llegar a la noche a la casa cansado por haber hecho lo incorrecto y buscar de distraerse, me parece verdaderamente que si después de eso le echamos la culpa al demonio por lo que nos pasa, somos muy inconscientes. Es decir,
Si no tenemos nada que consumir, no lo veamos. Es decir, no hay mucho productivo o enriquecedor. Y cuando aparece algo que es productivo, enriquecedor, que puede ayudar a construir, presten atención, si lo encuentras, que va a estar a la 1 de la mañana, a las 2, en horarios donde no hay nadie mirando y estuvieron en ese espacio, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque saben los que manejan todo eso con qué interés lo están haciendo. Pero vuelvo a esto de todas maneras, quiero hacer el hincapié. A mí no me condicionan, no me fuerzan, ni me llevan. Y sí he podido ver, yo conté una vez una historia hace muchos años atrás, que hubo revuelos sociales en nuestro país, Argentina, y un periodista criticó a la policía porque en actos violentos de los manifestantes la policía no hizo absolutamente nada y los manifestantes rompieron vehículos, vidrieras, casas y todo lo que encontraban en el camino, y la policía tenía la orden de no hacer nada, de no reprimir. Y yo lo vi al periodista en la nota, de alguna manera acusando a la policía que no hacía nada ante tal vandalismo. Y a los pocos días hubo otra manifestación en la cual la policía fue de alguna manera informada de que tenía que limitarse, había entonces otra vez esa pérdida de control. Bueno, la otra vez las personas violentas comenzaron a arrojar piedras, la policía intervino, y en ese caso no puede el policía ir y decirle, por favor, señor, deje esa piedra, no rompa el auto. De alguna manera lo tomó, lo reprendió, le dijo, y a veces tuvieron que llegar hasta usar la fuerza para poder reprimir. El mismo periodista del mismo canal, en el mismo noticiero, hablando mal de la policía que estaba reprimiendo a los manifestantes. Es decir, todo lo contrario de lo que había hecho hace unos días. Quiero decir, depende de cómo uno informa, de qué lado uno se pone, es lo que a lo mejor puede marcar tendencia. Yo pude ver la diferencia, porque lo entendí la primera vez, ¿no? Cuando él decía, ¿cómo la policía no hace nada para evitar que rompan propiedad ajena, ¿no? Entonces lo entendí, lo que decía me pareció correcto, pero después dijo todo lo contrario, cómo la policía está reprimiendo a las personas que no las deja expresarse en libertad. Entonces, yo entiendo las dos cosas y como que veo que de alguna manera ellos no tienen el compromiso con la justicia, sino que con la conveniencia y alterar a las personas. Me di cuenta que esa era la intención, de alguna manera incentivar a las personas a la reacción, no importa a qué. Entonces elegí no ver más. Digo, no fue ese hecho concreto que me llevó a no ver la TV, sino que todas las cosas que expresan y que manifiestan, ¿no? Y no quiero estar viendo un programa que dura 40 minutos, tener que ver 20 minutos de publicidades de cosas que no quiero comprar. Entonces lo elijo yo. Entiendo que así como lo elijo yo y lo elige la persona que hace la pregunta, lo puede elegir cualquiera, ¿no? No consumir lo que no me interesa. Y así como la TV, muchas otras cosas. Hay tendencias también en la calle de tener ciertos comportamientos y actitudes que si yo entiendo que son incorrectas, no las tomo, no las tengo. No están alineadas con el camino que sigo. A mí, por más que vengan, me las ofrezcan, me los propongan, me los regalen, me los faciliten, no los voy a tomar porque no siento que sean para mí. Ya nos corre el tiempo. Bueno, gracias, Daniel. Muy bien. Sí, creo que ya estamos, no sé, el conductor es Enzo y sí, estaba muteado, él sabe, estaba hablando cómo va. Antes de que termine el programa, quiero recordar la agenda. Hoy Daniel no vas a estar con Claudia de Brasien con Luz Propia, sino que va a ser el viernes 2 de octubre de 20 a 22 horas en un programa especial también con la participación de Laura Licelo. El sábado 3 de octubre, como siempre, en Amor por la Radio con Chicho y Diego, que va a salir por Facebook, Instagram y YouTube de la Fundación. Y el martes que viene vamos a tener un programa, si se
requiere de índole internacional porque nos va a acompañar Berta Hurtado desde Málaga, España. Así que, bueno, eso es toda la agenda en los próximos días. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias, No, Daniel. por favor. Estamos llegando al Gracias. fin. Gracias, Enzo. Gracias a ustedes. Gracias, Claudia. Gracias, Adriana, que están ahí detrás guiándonos cómo seguir. Y también un gran saludo a todos los amigos de la Fundación. Norma también, para todos. Gracias, gracias. Gracias, gracias Daniel, por todo. Muchísimas gracias. Gracias, Muchas Enzo. gracias. Muchas gracias a la audiencia, a los que participaron, a Sebastián, que está en los controles en la radio también. Y bueno, ya llegamos a las 20 horas. Hasta la semana que viene. Gracias por todo. Bueno.